Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos inaugurando esta fase de videos, de pequeños videos, que más que clases, lo que buscamos es aportar guías de lectura, claves de lectura. Entendemos que el tiempo con el que contamos es sumamente breve, sumamente corto y seguramente el cursado de esta asignatura a usted les va a parecer fugaz y creemos que va a ser muy difícil que podamos cambiar esa percepción, pero aún así con Belén hemos intentado, hemos apostado a eh, poder dictar en el poco tiempo que tenemos y poder aportar una mirada que nos acerque a un conocimiento elemental, básico de la Constitución Nacional, pero que también nos acerque herramientas críticas para pensar este instrumento normativo que regula nuestro orden social, que se propone regular nuestro orden social, que establece un sistema político, pensarlo de modo crítico. Y para eso nosotros vamos a orientar la materia con el uso de dos bibliografías fundamentales. Un texto principal, que es el que va a presentar Belén, que es lógicamente recomendable que puedan leer su clase y leer ese texto, digamos, que es un manual básico, fundamental de constitucional, escrito por Sagüez, un reconocido constitucionalista argentino. Y luego yo voy a ir brevemente aportando algunas pequeñas claves de lectura crítica de la Constitución Nacional a partir del trabajo de un sociólogo y constitucionalista argentino, Roberto Gargarella. Como ustedes saben, y de esto nos tomamos de sus conocimientos elementales, de lo que atraen de la escuela secundaria y de lo que conocemos, digamos, como ciudadanos en general. En términos generales, se puede decir que la Constitución Nacional cuenta con dos grandes partes, con dos grandes segmentos. Uno orientado al reconocimiento y declaración de derechos y garantías fundamentales. Es la parte sustantiva en donde se establecen los derechos y las garantías con los que cuentan nuestros ciudadanos y que, como vamos a ver, se ha visto notoriamente modificada esta parte en el año 1994 con la reforma constitucional de 1994, porque fue en ese momento en el cual se incorporaron con máximo rango constitucional, lo digo así entre comillas porque esto es una conceptualización que después vamos a aprender, que quiere decir que un tratado de derechos humanos tenga jerarquía supralegal, pero lo que queremos afirmar con esto es que esta parte declarativa de derechos, de reconocimiento de derechos y garantías fundamentales de todo ciudadano, se ha visto notoriamente modificada en el año 94 porque numerosos tratados internacionales de derechos humanos fueron reconocidos con máximo rango constitucional y muchos de ellos, varios de ellos, tienen directa implicancia en el diseño, en la intervención y a la hora de pensar las políticas públicas en el ámbito de salud, del acceso a la salud, que es en definitiva el área de conocimiento y el área de intervención que entiendo a ustedes los convoca y que es el centro de sus motivaciones y de su vocación para estar estudiando esta carrera. Vamos a volver sobre esa parte declarativa y de reconocimiento de derechos de la Constitución más adelante, pero ahora yo les propongo una pequeña introducción a la otra parte de la Constitución, es la parte de la Constitución o el segmento de la Constitución, las reglas de la Constitución que establecen en definitiva las reglas de juego de nuestro sistema político. Le dan una impronta a nuestro sistema político, establecen qué tipo de sistema político, cómo nos organizamos políticamente, bajo esa triple definición y categorización que tiene un montón de implicancias que en algunos casos lo vamos a poder ver y en otras seguramente ustedes tendrán conocimiento por el quehacer de la vida política argentina en general. Y estoy hablando de la cuestión de la forma de gobierno, representativa, republicana y federal. Cada una de estas palabras, de estos conceptos, tiene una carga teórica e histórica sumamente importante y merece un análisis detallado por separado, pero sí también en sus interrelaciones. Lo que ahora nos interesa en relación al diseño institucional es la cuestión de la definición de las competencias, digamos, cómo la Constitución ha establecido reglas y ha establecido competencias para algunos actores institucionales,
privando a otros de otras competencias y haciendo lo que se conoce como la distribución de las competencias. Desde ya que es importante aclarar desde el punto de vista del abordaje científico que este tipo de abordaje que nosotros proponemos y que más que proponemos es que el que entendemos que se ajusta al dictado de esta asignatura, por la forma en que esta asignatura ha sido pensada convencionalmente, es un abordaje de tipo teórico normativo, ¿sí? Que antepone formas políticas pensadas teóricamente a la observación de un determinado proceso político, ¿sí? Porque también, y es importante decirlo, desde la sociología y desde la antropología, existen otras formas de ocuparse de la organización política, de otras formas de ocuparse de lo político, que operan no tanto anteponiendo, digamos, y haciendo prevalecer modelos teóricos determinados sobre la observación de una realidad determinada, sino por el contrario, recorriendo el camino inverso, es decir, observando, analizando procesos políticos y a partir de ahí construyendo teorías respecto a lo que las observaciones y los registros empíricos de los procesos políticos, de los actores y de las transformaciones políticas les van mirando, van arrojando al investigador, quien se aproxima a conocer el campo político. En este caso, este será un abordaje normativo, teórico, afincado tanto en consideraciones de la sociología política como de la filosofía jurídica. Y como les decía en un comienzo, el primer abordaje más anclado en lo que señala el texto de la Constitución y en las interpretaciones más convencionales sobre la Constitución Nacional lo vamos a ver con el trabajo de Sagüez, y ahora yo simplemente hago una introducción al trabajo de Gargarella que, como decía, aporta un enfoque crítico sobre la Constitución. Y en este aspecto puntual que nos vamos a ocupar hoy, nos vamos a ocupar de la cuestión de la distribución de las competencias, ¿sí? Que como sabemos en términos muy generales, nuestra Constitución establece 3 poderes principales y cada uno de esos poderes tiene funciones esenciales, determinantes, características que los identifican, que los definen, quienes juzgan, quienes aplican la ley, quienes crean la ley, quienes la sancionan y quienes las ejecutan y dirigen las políticas, ¿no? El Poder Judicial, Legislativo y el Ejecutivo, así como también hay funciones que a priori parecerían ser de otro poder o características de otro poder, pero excepcionalmente se le permiten ejecutar por la propia Constitución Nacional a cada uno de estos poderes. Si nos pensemos cuando el Poder Ejecutivo cumple con funciones jurisdiccionales, como el caso que está previsto constitucionalmente del indulto, o cuando el Poder Ejecutivo cumple con funciones legislativas a través de los decretos, y puntualmente los decretos de necesidad de urgencia que tienen una regulación específica en nuestra Constitución Nacional, o pensemos también cuando el Poder Legislativo cumple con funciones jurisdiccionales, como cuando, por ejemplo, realiza los juicios políticos. Pero eso tiene que ver con las definiciones de competencias institucionales que están claramente establecidas en ese texto constitucional. Lo que ahora nos interesa a nosotros tiene que ver con un aspecto puntual de la relación que se produce en la vida política a partir de la ejecución de cada una de estas competencias que están claramente establecidas en la Constitución. Y como decía, ustedes conocen en términos generales qué hace el Ejecutivo, qué hace el Judicial y qué hace el Legislativo. Y tiene que ver con los mecanismos mediante los cuales se supone, y digo se supone, y justamente por eso proponemos el texto de Roberto Gargarella, que los poderes en la ejecución de sus funciones se controlan, se miden, se ponen trabas entre sí. Esto ha sido conocido en la teoría constitucional como la famosa teoría de los frenos y contrapesos, es decir, lo que se conoció como los equilibrios de poder. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo constitucional, establecido constitucionalmente la posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo de vetar una ley, ¿sí? Lo digamos en términos más coloquiales, de meterse en el proceso de sanción de una ley, desconociendo o negando o quitando efecto a un proceso que vamos a ver en la Constitución incluye una iniciativa de discusión, sanción, publicación y promulgación de esa ley. Bueno, el Poder Ejecutivo, excepcionalmente en determinadas circunstancias, puede ejercer un control, supongamos, ante un exceso o ante una regulación normativa desviada, entre comillas, y le establece a la Constitución la posibilidad de veto. Lo mismo pasa con el control de la constitucionalidad de las leyes, que es una facultad establecida en favor del Poder Judicial, que la vamos a ver después. Una ley puede haber atravesado todo el proceso
que va desde la iniciativa hasta su publicación y promulgación, puede no haber sido vetada por el Poder Ejecutivo, pero puede eventualmente el Poder Judicial, ante determinadas circunstancias, declarar que esta ley es inconstitucional y en un determinado caso y en relación a determinados artículos, esa ley no tiene aplicación. Entonces, esto de los frenos y contrapesos nos habla de los límites que pueden establecerse entre sí en el juego, en la interrelación de los poderes en un Estado que tiene un sistema institucional como el que ha sido diseñado en nuestra Constitución Nacional. El texto de Gargarella lo que les va a aportar es una mirada crítica sobre esta teoría de los frenos y contrapesos. Roberto Gargarella lo que va a hacer es poner la lupa, un texto bastante breve, pero sí va a poner la lupa en lo que son los fundamentos teóricos de esta idea de los frenos y contrapesos, afincando en razones de esa sociología política, mostrando cómo hay una concepción de sociología política que sostuvo esta idea de los frenos y contrapesos, como también hay presupuestos filosóficos que sostienen esta idea de los frenos y contrapesos. Su trabajo apunta a deconstruir o a desarmar la idea de democracia que subyace en esta concepción clásica de los frenos y contrapesos, criticando, problematizando esta noción y mostrando desde su perspectiva, que también es teórica desde el punto de vista que hablábamos de las formas de abordar lo político, es una postura teórica que también antepone a la hora de mirar un proceso político o a la hora de analizar una constitución una determinada teoría, una determinada mirada teórica y epistemológica para pensar un problema político, pero aún así es una concepción política que problematiza la concepción tradicional o convencional de los frenos o contrapesos que inspiró a nuestros constitucionalistas para diseñar los esquemas de poder y para establecer estos mecanismos como el veto, como el control constitucional de las leyes, que a priori parecerían ser intromisiones, ¿sí? Lo digamos entre comillas, indebidas de un poder sobre otro, pero que desde la perspectiva clásica fue inspirada o estuvo impulsada en la necesidad de establecer controles entre los poderes entre sí. Este texto le va a facilitar una lectura crítica sobre la división de poderes y sobre los límites y alcance de las relaciones entre los poderes entre sí, y les recomiendo que lo lean, es el capítulo 1, les recomiendo que lo lean y terminen con esto, digamos, terminen con la lectura. Una vez que terminen con la lectura, hagan una relectura del texto que aportó Belén, y si no comprendieron parte de lo que se desarrolló en el video, vuelvan al video una vez que han leído este texto. Le dejo el texto, subo el texto, y para la lectura, digamos, para esta clave de lectura que intento aportar aquí, solo es necesario que lean el capítulo 1, ¿sí?, de este texto, que se llama justamente Frenos y Contrapesos. Así que bueno, nos estaremos viendo en una próxima edición de esto que pretende ser simplemente una introducción a la lectura. Chao.